saludar a Molay Maza Ontiveros. Maestro, te ofrezco una disculpa, no me habían dicho que ya estabas aquí, perdóname. Acá andamos, no te Perdona a preocupes. Ceci, no sabe lo que hace. No, Mi sí sabe querido. muy bien. Es Yo broma, estoy es broma. a su servicio acá, no se preocupen. No me habían dicho que estabas por aquí, pero qué bueno que ya llegaste, porque Estamos, hay algunos temas que creo que nos puedes ayudar siempre desde tu trinchera interesante, Molay, para gracias, gracias. analizar. Por ejemplo, este caso del vato que se pasó de lanza con la presidenta, ¿no? Y la reacción que ha habido, también machista, misógina, por la denuncia que hace la presidenta. Yo creo que Ujú. mucho tendrás que aportar, Molay, y lo que quieras ponerle de temas, de comentarios, siempre interesantes los análisis, Molay. Sí, pues, es que tiene mucho que ver todo lo que está pasando, ¿no? Incluso esto con lo que ustedes están denunciando, los abusos de ICE. A mí me resuena mucho esto del el informe del FBI, ¿no? Que dice que hay criminales que se están disfrazando de agentes de la ley. No, los agentes de la ley son criminales también. O sea, ICE es un brazo ejecutor de una política racista, de una política xenófoba, ¿no? El ICE en este momento es la Gestapo de Donald Trump, ¿no? Entonces son delincuentes que se disfrazan de delincuentes, ¿no? Porque tienen un margen de impunidad que les permite ejercer la violencia en contra de personas que están siendo criminalizadas y racializadas, en una violación sistemática de los derechos humanos, que hacen ustedes muy bien en denunciar. No hay que quitar el dedo del renglón, es algo que no debemos dejar pasar sin denunciarlo. La racialización, la criminalización de los y las latinas, de los y las trabajadoras, y la persecución y su secuestro y su tortura, incluso hasta su muerte, ¿no? Es algo muy, muy grave que está pasando en Estados Unidos. Si pasara en cualquier parte del mundo, si pasara una situación más o menos similar, si las imágenes que hemos visto de cómo detienen y torturan a la gente, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, si eso pasara en Venezuela, si eso pasara en México, si esas imágenes vinieran de China, sería un escándalo mundial por la violación de los derechos humanos. Pero como está pasando en Estados Unidos, pues nadie dice nada, no pasa nada. Es gente racializada, es gente a la que no se le reconoce su humanidad, no se le reconoce sus derechos, se puede abusar. Y ese de no reconocer la humanidad y no reconocer los derechos, no reconocer la dignidad de las personas, justo es el núcleo estructurante de las prácticas de dominación. El machismo es una de esas prácticas de dominación que depende de desconocer a la otra, al otro, ¿no? Al leotre, ahora que estamos en esta reivindicación de las disidencias sexoafectivas, ¿no? No reconocer su dignidad, no reconocer su derecho, no reconocer su humanidad, es lo que le autoriza a la abusadora, ejercer su práctica de dominación. Y eso es lo que vimos, ¿no? Para todos aquellos que dicen que eso no existe y que nadie lo ve y que es cultural, y por lo tanto normal, pues ahí está, ¿no? Tienes a la mujer más importante, más poderosa del país, que representa la voluntad de millones de seres humanos, y cualquier machito, hijo de vecino, literal, se acerca y abusa de ella, ¿no? Porque hay una estructuración de dominación que pura por todo el ambiente político, social, cultural de todo el mundo. No es un problema de México, es algo que pasa en todo el mundo. A todas las mujeres en todo el mundo les pasan situaciones así, y ahora se evidenció de manera contundente, y se tiene que resolver pues discutiendo nuestras masculinidades, discutiendo nuestras violencias, discutiendo nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de incorporarnos en la vida, y cambiando prácticas, usos, costumbres y también nuestras dinámicas como hombres, ¿no? Porque ahora nos toca seriamente a los hombres discutir cómo es que nos convertimos en hombres, cómo es que ejercemos nuestro ser hombres, y cómo vamos desmontando estas nociones que nos autorizan a propasarnos con respecto de nuestras compañeras, nuestros compañeros, nuestros compañeros, ¿no? Ese es un elemento. Es que, ¿cómo aterriza esto en la vida de seres humanos simples, ¿no? Trabajadoras, trabajadores, que vivimos cotidianamente estos ejercicios de violencia? Y hay un caso que yo quiero traer a colación, ¿no? A manera de reflexión y de denuncia también, ¿no? De una compañera que busca su sindicalización, ¿no? Es una compañera trabajadora de 20 años de servicio en el Instituto de Educación Media Superior en la Ciudad de México, y busca su incorporación al sindicato, el sindicato más grande, que es el SUTIEM, Sindicato de Trabajadores del
Instituto de Educación Media Superior, ¿no? Y le niegan su incorporación al sindicato, ¿no? ¿Y por qué se la niegan? Porque en tiempos pasados debatió con quienes dirigen el sindicato en su sección, ¿no? Que estamos hablando de un plantel que hay en Topilejo, acá en Tlalpan, el plantel Tlalpan 1, pues en 20 años de trabajo, pues siempre hay roces, hay disputas, hay discusiones. En la vida sindical uno discute una vida sindical o una vida partidaria o una vida democrática sin discusión, sin, incluso sin confrontación en términos dialogantes, pues no es una vida democrática, ¿no? Entonces, pues claro que ha habido discusión y en aras de las antiguas discusiones, de más de 10 años, le niegan el acceso a la sindicalización, ¿no? Pero lo que yo observo es que es muy interesante porque a otros compañeros de su mismo núcleo laboral los incorporan sin problema, ¿no? Porque a todo esto es un grupo de trabajadores que se incorpora al sindicato y a todos los reciben con los brazos abiertos, pero a ella le dicen, no, tú no, a ti te vamos a hacer una asamblea y en esa asamblea no vas a tener derecho ni de decir por qué te quieres incorporar. Si la asamblea vota que no entras, pues no entras. Y yo digo, ¿de cuándo acá, en la vida sindical, tenemos estas exclusividades, ¿no? Derechos de admisión, ¿no? Ya ni siquiera en los restaurantes burgueses tienen derecho de no admitir a las personas por su raza, por su color de piel, por su vestimenta, por su origen étnico, por su género visible, ¿no? Entonces hay un grave caso de discriminación por razón de género, en el caso de la compañera, y discriminación por razones político-ideológicas que desconocen su derecho como trabajadora a la sindicalización, desconocen su derecho como mujer a la participación política y sindical y desconocen su derecho a la libre manifestación de las ideas. Se me hace un fenómeno muy interesante y justo así es como se acumula en el violentómetro, es como se va acumulando el desconocimiento de la dignidad de las personas, ¿no? Te voy desconociendo tu derecho a hablar, luego te desconozco tu derecho a participar, luego te desconozco tu derecho a moverte y luego pues te desconozco como persona y abuso de ti, ¿no? Entonces, esto sonaría muy metafísico y abstracto de no ser porque hay imágenes de un tipo acercándose a la presidenta más importante, bueno, la primera presidenta que tenemos, pero yo digo la presidenta, la mandataria más importante de América Latina, lo digo sin ningún rubor y sin ninguna exageración, ¿no? Hoy por hoy es la dirigente política que tiene el mayor sustento en el pueblo, el mayor apoyo popular, y de cualquier manera las estructuras de dominación del patriarcado acceden a ejercer dominación contra ella, ¿no? Claro que no la dominan porque ella es indominable, es indomable, porque es una mujer que se ha forjado en la lucha y en la pelea política, ¿no? Se defiende y defendiéndose ella defiende a todas y nos defiende a todos, porque en la defensa de sus derechos, Claudia Sheinbaum, en la defensa de sus derechos como mujer, está defendiéndonos a todos de continuar estas dinámicas de violencia, de discriminación, de segregación entre hombres, mujeres y O- todas las expresiones Oye, sexoafectivas, ¿no? oye, Molay, y estoy pensando en cómo los que, como decía Andrés Manuel López Obrador, se sentían dueños del país, quieren seguir con estas dinámicas de discriminación sin darse cuenta que esto ya cambió, ¿no? Por ejemplo, pienso en Salinas Pliego, ¿no? Chairos, hijos de perra. Ah, Sí, pues, cabrón. Ah, lo estás diciendo porque tú estás desde una posición económicamente de poder superior, claro, superior a los que les estás hablando. Porque me imagino que hay chairos hijos de perra entre los miles de tus trabajadores en Electra y muchísimos más entre tus clientes. Pero entiendo, por ahí creo que llego a entender en esto que nos estás analizando claro, también estas estructuras de poder económico también, ¿no? por supuesto. Sí, claro, o sea, la dominación patriarcal es una de las dominaciones más antiguas que hay en la humanidad. Tú puedes encontrar testimonios del poder patriarcal en la Biblia, ¿no? Son dinámicas de poder que estructuran sociedades divididas, ¿no? Separadas entre poderosos y no poderosos, donde las mayorías sociales no son poderosas y unas minorías que acaparan el poder económico y político son los poderosos.
¿no? Y de ahí hacia abajo se ejercen dinámicas de dominación que llegan hasta la familia, ¿no? Entonces, la democratización de la sociedad, ¿no? El debate por los derechos humanos, el debate por la liberación de los pueblos, por el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos, es un debate también milenario, que también uno puede encontrar en textos como la Biblia, ¿no? Y en la filosofía y en las artes, ¿no? Y hemos llegado a un momento de la humanidad donde pues, hay una contradicción terrible, ¿no? Estamos alcanzando los niveles, dictándonos el cielo de la democracia, de la solidaridad, de la igualdad, en algunos lugares, como en México, y en otros lugares hay genocidios, por ejemplo en Palestina, ¿no? Por ejemplo en Sudán, ¿no? Y entonces esa contradicción humana, ¿qué es lo que está expresando? Está expresando una sociedad que está estructurada por la desigualdad y por la injusticia, ¿no? Y el núcleo fundamentador de esa desigualdad y de esa injusticia es la propiedad privada de los medios de producción, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, la hiperconcentración de la riqueza en el 1% de la población global, ¿no? Incluso Salinas Pliego es de los perrillos de ese 1%, ni siquiera se incorpora a ese 1% Salinas Pliego, pero fíjate qué capacidad, qué riqueza tiene el tipo, que le debe más de 74,000 millones de pesos a un país y todavía tiene más dinero para gastar, ¿no? Entonces, los millonarios que están por encima de tipos como Salinas Pliego tienen tanta riqueza acumulada, que además siempre hay que decir riqueza socialmente producida por el trabajo, ellos la tienen acumulada, que tienen tanta riqueza que pueden pues, dejar todas sus actividades económicas y durante varias generaciones sus familias podrían vivir en los altos niveles de opulencia en la que viven y no se les acabaría el dinero que han concentrado. ¿No? ¿Cuál es el problema de esto? Que esa concentración de dinero es ilegítima, ¿no? No solo es injusta porque genera desigualdad, genera dolor, genera miseria, genera violencia. Toda la violencia que estamos sufriendo en México es parte de las dinámicas expropiadoras de la lógica del capital, ¿no? En su expresión neoliberal, ¿no? La necesidad de acumular grandes cantidades de dinero y utilizar cualquier medio para lograrlo es lo que fundamenta el narcotráfico y es lo que hace que se den guerras y es lo que hace que se concatenen negocios como el de la droga con el de las armas, ¿no? Y la guerra del narco es la supuesta guerra contra el narco, que es una política imperial, es un negocio muy redituable, ¿no? Entonces, lo que está detrás de estos magnates que ejercen su dominación de manera tan grotesca y tan grosera, lo que hay detrás es esa necesidad de acumulación y necesidad de dominación, ¿no? Lo que ellos llaman la batalla cultural, ¿no? Es la necesidad de seguir manteniendo su dominación mental, colonizadora, cultural, ¿no? A través de los medios de comunicación, para que la gente no proteste frente a ellos, para que la gente no los reconozca como los beneficiarios de un sistema de injusticias y de un sistema de dominación que se estructura a partir de que ellos se hagan millonarios explotando a las mayorías sociales. Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Y lo mismo hace Donald Trump, ¿no? La gran diferencia entre Donald Trump y Salinas Pliego es que a Trump sí lo votaron, una sociedad drogada, una sociedad que se ha culturizado, se ha educado, se ha formado a partir del egoísmo, a partir de la segregación, a partir de la racialización, a partir de Por, los discursos de odio. Y esa por sociedad eso, finalmente votó por este personaje, ¿no? por eso creo que emociona a muchos. Ojalá que no lo idealicemos y nos creemos una expectativa que después pueda chocar con la realidad de Zoran Mamdani, ¿no? Claro. Que sin el dinero de Trump, sin el poder de Trump, lo enfrenta y le gana con Y, un discurso de inclusión como y inmigrante, ¿no? Desde reconocer a las mamás de Jamaica, a las abuelitas mexicanas y claro. menciona a todos, o sea, es todo lo contrario y por eso resulta interesante, ¿no? Sí, es muy esperanzador Mandani, pero fíjate qué bueno que lo mencionas porque sin el dinero de Trump, sin pero tampoco lo hubiera logrado sin el genocidio en Palestina y sin Trump, ¿no? Ouch. Sí, Porque la gente que votó de manera tan masiva y tan convencida por un socialista democrático, eso es una cosa excepcional en la historia de los Estados Unidos, lo votó porque es lo contrario, es lo otro, absolutamente lo otro al trumpismo
y al trumpismo en la figura de Donald Trump, porque mucha gente de MAGA votó por Zoran Mandani, ¿no? Ha habido publicaciones en esto de X de gente que dice, ¿no? Es la primera vez en mi vida que voy a votar por un demócrata, ¿no? Pero voy a votar por él porque él sí promete lo que Trump no ha cumplido, que es América primero, ¿no? O sea, Trump, ¿qué ha hecho? Se ha ido a hacer la guerra, se ha ido a apoyar el genocidio, se ha ido a meter buques en Venezuela, a matar gente en el Caribe y en el Pacífico, ya quiere irse a meter a ¿cómo se llama este país? A Nigeria, ¿no? Nigeria. Ya o sea, se quiere inventar conflictos militares para ir a meter tropas a todos Oye, lados, pero hay gente del MAGA que no está de acuerdo con eso y que dicen, y Mandani sí nos va a separar de los sionistas. Mandani sí va a cumplir con lo que no prometió Trump, trabajo, transporte público, derechos sociales para la gente, una mejor calidad de vida para la clase trabajadora, ¿no? Mucha gente se fue con esa finta con Trump y Mandani sí fíjate, lo fíjate, está, perdón, sí, sí, perdón. Fíjate no, que no, veía otro video que, con esto que estás mencionando, que alguien subía y decía, ¿saben que Mamdani ganó en el primer debate? Cuando le preguntaron a todos, ¿cuál será tu primer viaje? Que a Israel, que exacto, a Jerusalén, que no sé qué. Y a él le preguntaron, y creo que dijo al Bronx o algo. O sea, claro, todos claro. los candidatos pensando digo, con mucho respeto lo digo, ¿no? A Israel, y él dice, no, pues aquí, cabrón, pues si voy a gobernar aquí, pues yo voy a ir aquí a los barrios. Pero es que la coyuntura es importante, porque si esa pregunta la respondieras hace 10 años, estaba muy encubierta, el genocidio en Palestina estaba muy encubierto, el Hasbara, ¿no? Toda esta política de propaganda del sionismo era muy dominante, era hegemónica, pero a partir de la aceleración del genocidio en Gaza, en Palestina, y de la movilización social y de la información que ha circulado, de las imágenes tan brutales que han circulado por todo el mundo de cómo el sionismo está ejerciendo esta destrucción y aniquilamiento de un pueblo entero, decir que lo primero que vas a hacer es Israel, pues era ya decir que apoyabas un genocidio, que apoyabas un genocidio que la gente está viendo en sus pantallas del celular, ¿no? Y Mandani lo que dijo es, me voy a poner a trabajar, ¿no? Lo que primero que va a hacer es resolver problemas de la gente, que para eso es el funcionario público, ¿no? Para eso vota la gente, para que un agente político resuelva problemas colectivos, ¿no? Y eso es muy interesante. Y lo otro que se me hace muy esperanzador de Soran Mandani, yo diría que hay que guardar mucho la calma, ¿no? A los de derecha les diría, no teman, Mandani no va a instaurar la dictadura del proletariado, no va a expropiar absolutamente nada, no hay nada que temer, les diría yo a los derechangos, y a los de izquierda les diría, tampoco se emocionen tanto, no va a construir el socialismo, no va a redistribuir, no va a disolver la propiedad privada y no va a entregar las fábricas a la autogestión obrera, ¿no? Eso tampoco va a pasar. Lo que sí está pasando, lo que sí está pasando que es muy interesante, es que un discurso fresco que tiene al centro al ser humano y la igualdad, la fraternidad, es votado por una masa popular. Eso es refrescante después de que un pueblo entero, una masa mayoritaria, votó por el odio, ¿no? Después de que recibimos el balde de agua fría de que un pueblo drogado votara por un violador y lo mantenga en el gobierno federal, es oxígeno puro que un discurso de amor, de fraternidad y de rearticulación social antirracista, antifascista, antisionista, profundamente democrático, que eso sea elegido por la gente. Eso es muy importante, ¿no? Y lo otro es que se discuta el concepto del socialismo, ¿no? Que también una palabra tan repudiada, tan odiada, tan perseguida, tan mal interpretada en Estados Unidos, que resulta excepcional que quien se reivindica musulmán, y no, porque hay islamofobia de manera brutal, ¿no? En todo el mundo, pero particularmente en Estados Unidos, una islamofobia tremenda y un antisocialismo, anticomunismo que se fundamenta en la ignorancia sobre todo, también es excepcional que alguien que se reivindica abiertamente musulmán y abiertamente socialista sea electo y abre la posibilidad de debatir sobre el socialismo y los socialismos, ¿no? Y porque el pensamiento socialista es una escuela vastísima de interpretación, de discusión política,
y de programas económicos y políticos que son muy necesarios hoy en día para toda la humanidad. Entonces, creo que Zoran Mandani es una muy buena oportunidad de traer nuevamente al debate público el tema del socialismo, ¿por qué no? Pues mi querido Molay, qué interesante ir de tema a tema, que parecieran muy distantes unos de otros y escucharte hilar, tejer, pues me parece emocionante para mí y me imagino que también de valor para esta audiencia diferente e inteligente. ¿Por qué no cerramos con algún comentario tuyo que consideres y también con las invitaciones para que amor con amor se pague y te respalden en tus trincheras? Gracias, gracias. No, es que mis trincheras son estas, mi queridísimo Vicente. Yo les agradezco mucho que me inviten a platicar con ustedes y a nuestro pueblo lo invito a que luche, a que se organice, que no nos dejemos engañar por estas narrativas de la violencia y del caos, ¿no? Que tratan de generar una realidad de absoluto apocalipsis, ¿no? En nuestro México tan amado, tan querido. Eh, es falso que estemos en el peor momento de la violencia en nuestro país, ¿no? Lo peor que hemos vivido lo hemos vivido en tiempos de Calderón, pero hay una idea que también he oído mucho, que pareciera que antes de Calderón éramos un remanso de paz, y también eso es falso, también eso es falso. Yo crecí en un barrio de Iztapalapa, en donde en mi infancia yo vi morir amigos míos, con las balaceras que se hacían allí, y ni un periódico, y menos un canal de televisión, daba una sola nota de las balaceras que nos tocó vivir a nosotros de niños en Iztapalapa. La gente del barrio no me va a dejar mentir, ¿no? Lo que hizo Calderón fue que llevó esa realidad a todo el país, pero una realidad que ya vivíamos muchos en los barrios pobres, en los barrios proletarios de nuestro país, ¿no? Y el hecho de que tengamos hoy un gobierno electo por nuestro pueblo y cuyo programa sea fundamentalmente defender los derechos de nuestro pueblo y que mejoremos la calidad de vida de las mayorías sociales, es también un hito histórico excepcional que no debemos nosotros soltar y que al contrario debemos profundizarlo y no permitir que los discursos de odio, que las bravatas de la oligarquía se impongan como narrativa del común, sino que el amor al prójimo y la democracia, la lucha por los derechos humanos sean la realidad permanente de nuestro pueblo, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Y pues con eso me despido y los quiero mucho y gracias por la invitación. Y mi nombre es Molay Masa, me encuentran allí en internet, le pican Molay Masa y ahí les aparece porque no hay alguien más que se llame así y menos acá de este lado del charco. Muy bien, mi querido Molay, estamos al pendiente. Muchas gracias. Saludos a la familia. Gracias, Abrazo, Molay. gracias Vicente. Molay Maza Ontiveros, historiador, analista y amigo de este espacio libre como el viento